Porque claro, esta prédica se llama Te tenés que convertir o te tenés que arrepentir, como vos quieras. ¿Sí? Los chicos de la multimedia están ahí tiqui, 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 escribiendo, le cambian, le ponen el título, sacan el título. Bueno, ¿te tenés que arrepentir o te tenés que convertir? ¿Sí? Y a su nombre. Es con amor, es con amor, es con amor. Dice la palabra, esto está referido a Juan y a Jacobo, no a vos, ¿eh? Por la historia que vamos a contar, cuenta de algo muy fuerte que pasó en la vida de nuestro Señor Jesús. En el capítulo verso 51 del capítulo 9, dice, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era de como ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a la otra aldea, y se fueron a la otra aldea. Amado Dios y Padre, en esta hora queremos darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Hemos soltado tu palabra, Señor amado, en esta noche, y tu palabra no volverá vacía. Tu palabra hará lo que tenga que hacer y volverá a ti, porque a ti te pertenece. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Esta palabra es hermosa porque el Señor envía a los discípulos, pero ¿para qué manera los envía? Los envía a un lugar para hacer preparativos, porque ellos iban para otro lugar. Pero los envío a que vayan a una aldea de samaritanos, porque cuenta la historia que los samaritanos y los judíos no podían verse, se peleaban siempre. Había contienda, había problemas. Entonces, Jacobo y Juan, usted sabe que son dos de los discípulos más importantes, junto a Pedro, a Mateo, a Lucas, a Marcos, ¿sí? Junto a los demás discípulos, pero Jacobo y Juan. Juan, ¿quién es Juan? Juan es el que recibe la revelación del Apocalipsis. Escuche quién es Juan. No es cualquiera Juan. Juan es el hombre que comúnmente nosotros cuando predicamos el evangelio de Juan decimos que es el evangelio del amor. ¿Cómo es el evangelio del amor? ¿Qué pasó que Juan había tenido esta actitud al lado del Señor? Como si es el hombre, es el discípulo que representa a Jesús lleno de amor, el que expresaba amor hacia todas las personas y expresaba mucho amor hacia nuestro Señor Jesús. ¿Cómo puede ser que este hombre tuviera esta actitud? ¿Cómo puede ser que este hombre que caminaba al lado del Señor Jesús haya tenido este pensamiento? ¿Cómo puede ser que Jacobo y Juan, dos de los discípulos más importantes en los cuales el Señor confiaba, hayan salido de adentro de ellos esta manera de pensar, esta manera de expresarse hacia una aldea? Es como si yo le dijera a alguno de mis hermanos, vayan
a una, no sé, a un lugar que es un lugar llamado, como le decimos nosotros, una villa. Y no lo reciban muy bien, entonces vienen de allá enojados y dicen, bueno, ¿por qué no se mueren todos, lo destruimos a... Y el Señor los escucha a los discípulos, los observa. Imagínense la cara de estos dos. Le dijeron, el Señor los envió y ellos tenían que venir y ir y preparar el lugar para que pasara Jesús también por ese lugar. Y cuando llegaron, los vieron vestidos de una manera en lo cual los samaritanos, que representan a la clase más baja de la sociedad, a lo que descarta la sociedad, a lo que nadie quiere involucrarse con los samaritanos, ¿me va entendiendo? Era la clase más baja. Los samaritanos, cuando los vieron a ellos que estaban vestidos de otra manera, que se expresaban de otra manera, los vieron y dijeron, medio que los rechazaron, porque dijeron, ustedes no están preparados para venir a Samaria. Ustedes están preparados para ir a Jerusalén, la parte más moderna, la parte más top. ¿Me va entendiendo? Para que más o menos nos podamos entender de qué se trata. Y cuando lo vieron, lo rechazaron. Y dice que cuando llegaron al Señor Jesús le dijeron, les contaron todo esto que había sucedido. Y automáticamente salió algo de adentro de Juan. A mí me apasiona esta palabra porque con esta palabra tenemos que aprender de arrepentimiento. A mí me apasiona esta palabra porque muchas veces nos hemos referido, tal vez yo mismo me he referido hacia alguna, más sí, vamos para otro lado. Viste que a veces tenemos esa manera de expresarnos, de rechazar un lugar o de rechazar a las personas o de no involucrarnos, no juntarnos, porque los judíos no se juntaban con otras denominaciones que no fueran judíos. Ellos querían marcar una diferencia permanentemente. Y vemos que los discípulos en este caso, lo mismo. Como que se habían olvidado que un día el Señor los encontró en diferentes situaciones. Como que se habían olvidado que un día el Señor los encontró, los formó, los sanó, los liberó. Pero esta es una manera de que el Señor los envió para probarlos, para saber qué había en su corazón, porque era la manera que le tenía que enseñar a estos discípulos el amor. Porque después usted va a encontrar más adelante que el apóstol Juan es uno de los apóstoles más importantes. ¿Y qué pasó? Hubo una transformación, hubo una conversión. Esto a mí me habla de las personas que muchas veces nosotros, me voy a poner yo porque no me gusta poner y decir no, porque aquel no cambia o el otro no cambia, aquel no se convierte y el otro no se convierte. Porque si yo me pongo en esa postura de decir que el otro es así, yo me estoy poniendo en una postura fariseica. Y como no me interesan los fariseos, prefiero decir que el del error siempre soy yo. Amén. Y a su nombre. Entonces a veces yo tengo ese error de querer pensar como Juan o de querer pensar como Jacobo. Y esto habla de que a mí algo me está faltando como persona. Me está faltando integrar a otras personas. Porque viste que hay personas que por más que estén en un lugar y los rodeé, los abrazás, los besás, los hablás y como que finaliza todo y se corren. Nunca que se quieren integrar. Nunca quieren pertenecer.
No, 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 se corren. Y así era Jacobo y Juan, porque ellos eran judíos y los otros eran samaritanos. Entonces ellos se creían superiores, porque imagínate, ya siendo judíos se creían superiores. Imagínate al lado de Jesús, mamá mía, se creían que eran dioses. Entonces el Señor Jesús prepara esto, porque lo prepara y los espera, porque el Señor sabía todo. El Señor prepara esto y los envía a que preparen ese lugar. Entonces cuando vienen estos hombres, viendo, dice sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, no, perdón, el versículo 52, y envió mensajeros delante de él, o sea, Jesús los envió, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Vamos a comparar, a ver, una aldea acá. ¿Qué sería un lugar así? ¿Qué sería? A ver, alguien que me diga un barrio picante. A ver, ¿nadie conoce un barrio picante? Fiorito, mi barrio. ¿Está bien? Bunge, barrio obrero. ¿Eh? ¿O no? Sí, siempre vamos a hacer lo malo nosotros. No, acá también, ¿eh? ¿Eh? Entonces, ¿viste cómo estás mirando siempre que el otro es malo? ¿Viste? Ah, bueno, Bunge, Fiorito. Bueno, uno va mirando que hay lugares que son peligrosos. ¿Sí? Entonces no vayas por ahí porque, guarda, no vayas por allá porque no te juntes por... Viste que uno tiene esos prejuicios. Y dice que cuando el Señor los envía a hacer preparativos a esa aldea, los samaritanos, vas a saber cómo fueron los discípulos. No cuenta la Biblia. Pero yo me lo imagino que estos discípulos habrán ido, como no iba Jesús,
defectos que tenemos, estamos acá. En la escuela, en la iglesia. ¿Para qué? Para recibir la palabra. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria. Claro, porque es muy fácil. Ah, porque esto es de esta manera, de la otra. Así eran Jacobo y Juan. Así eran los discípulos que estaban con Jesús. Un día Pedro le quiso doblar la mente a Jesús y Jesús lo escuchó y dijo, este no es Pedro. Este no es Pedro. Pedro no habla tan suave. Pedro no dice palabras tan lindas. Pedro es duro, es rústico. Este no es Pedro. Y le dijo, vete de mi lado, Satanás. Era el diablo que se había metido en la vida de Pedro y a través de Pedro quiso envolver la mente de Jesús. Sacarlo del propósito. ¿Cuál era el propósito? Salvar las almas. Darle la oportunidad del arrepentimiento. Ese es el propósito, que todos podamos decir, Señor, hoy me arrepiento de mis pecados, hoy te recibo en mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador de mi alma. Y a su nombre. Por eso, hermanos, hermanas, yo valoro a todos mis hermanos que vinieron en una noche tan fría, con lluvia, no, dejaron todo, pero los valoro. Los valoro doblemente, mis hermanos, porque es fácil quedarse y de allá mirar, mira quién fue. Mira quién está ahí, el samaritano, la samaritana. ¿Me entendés cómo es la palabra? Pero nosotros estamos acá escuchando palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos edificarnos, necesitamos crecer, necesitamos una palabra. Sin la palabra nosotros no podemos vivir. Por eso nos esforzamos, porque estamos todo el tiempo esforzándonos. ¿Para qué? Para recibir esa palabra que es palabra de vida, palabra de arrepentimiento, palabra de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Yo valoro a mis hermanos. Sí, mi hermano. Con esta noche, yo estaba en mi casa con una estufa así que la prendimos un estufón porque mi casa es muy fría. Y sabe qué lindo que estaba el clima, no me quería, no, pero no, hay que apagar la estufa y hay que venir a adorar a Dios. Hay que venir y escuchar la palabra para que el Señor me hable. Juan Carlos, arrepentite de pensar eso. Juan Carlos, el Señor Jesús vino a salvar las almas, no para que se pierdan. Y a su nombre, el Señor Jesús en esta noche dijo, mirá mis hermanos, mirá mis hermanas el esfuerzo que están haciendo. Acá están, acá están. ¿Y dónde están los? No, están los shopping. No. El Señor está contando los que vinieron. Y a su nombre. Los que se están esforzando. El premio para... ¿Usted me entiende cómo es? Porque nosotros, ¿sabe lo que valoro? Que todo el tiempo nosotros escuchamos y recibimos la palabra para que la palabra nos empiece a limpiar con una espátula el corazón, el alma y saque todo eso y vio que está en el corazón de Juan Carlos, lo saque. ¿Cuántos dicen amén? Hay que permitirle que la palabra sea una espátula en nuestra alma y nos limpie, nos limpie, nos limpie para que saque todo lo que al Señor no le agrada. Porque esto no le agradó al Señor. Que dos de sus discípulos más cercanos le dijeran que matara a la gente. No le agradó al Señor. Al Señor le agradó que se arrepintieran estos dos. ¿Y sabe qué? Dice que después de esto se fueron a otra aldea. A otra aldea. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted qué piensa? ¿Que el Señor quedó con este conflicto con los samaritanos? No. El Señor siguió mirando a Samaria.
El Señor miró, siguió mirando que había gente que necesitaba de Él. El Señor siguió mirando a esos barrios precarios de donde había personas que realmente iban a recibirlo a Él. El Señor siguió mirando a esos lugares donde había personas que tal vez no rendían los requisitos. Dice que un día el Señor miró de nuevo a esa ciudad y le dijo a sus discípulos: vamos. ¿A dónde, Señor? Me es necesario pasar por Samaria. Volvió el Señor, volvió porque ahí había una mujer que lo estaba esperando. Una arrepentida estaba ahí fue el Señor a buscarla. Y dice que cuando llegó el Señor ahí, los discípulos renegaban. Mirá, ¿sabe cuántos kilómetros había desde donde el Señor estaba parado cuando miró a Samaria? 90 kilómetros de distancia había. Caminaron 90 kilómetros por una mujer. Volvió a la carga el Señor y les dijo: me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario pasar por tu casa, varón. Me es necesario pasar por tu casa, mujer. Porque muchas veces nosotros estamos esperando que venga el Señor, que venga la palabra. Estamos esperando que el Señor haga un cambio en nuestra familia. Estamos esperando que el Señor haga un cambio en el matrimonio. ¿Cuándo será ese día? Y dice que llegó el Señor y había una mujer en un pozo de agua. Y el Señor se acercó y le dijo a esa mujer: tengo sed, dame de beber. Y la mujer le dijo: vos siendo judío me pedís a mí. Claro, porque los judíos le daban con un caño a los samaritanos. Le daban y le daban y le daban. Los judíos eran crueles con los samaritanos. Dice la Biblia, no lo digo yo. Y la mujer le dice: ¿cómo vos siendo judío me vas a pedir agua a mí? Porque claro, los judíos los tenían como niños, los hacían como medio servidores de ellos. Haz esto, haz el otro, dale, para acá, para allá. ¿Me entiende? Y dice que el Señor le dice: dame de beber. ¿Y en qué te voy a dar de beber? ¿Cómo? ¿Viste? Y empiezan a hablar entre la mujer y el Señor. Y dice que el Señor le dice: si vos supieras quién te dice dame de beber. Si vos supieras quién te está pidiendo agua. Y dice, y hablan. Y el Señor le dice: ¿y dónde está tu marido? Y empiezan a hablar, tienen un diálogo. Y la mujer le dice: no tengo marido. Y él le dice: bien has dicho, porque el que tienes ahora tampoco es tu marido. 5 maridos has tenido, le dijo la vida. Porque el Señor sabe tu vida y la mía. El Señor sabe todo de vos y de mí. No hay nada que le puedas esconder. Y dice que esta mujer quedó maravillada. Y dice que lo recibió y le dio de beber. Y cuenta la historia, es extraordinario. Como esta mujer le cambió la vida. Y dice que se levantó su jarrón con agua y se fue. Y fue al pueblo y predicó. Fue a Samaria y predicó. Lo que no hicieron los discípulos lo hizo una mujer. Y a su nombre. Los discípulos de bajar fuego del cielo, tirar rayos, matarlos. No, para un cachito. Y esta mujer dice que fue por todo Samaria y predicaba y le dijo: ahí hay un hombre que me contó toda mi vida, me dijo todo lo que yo era, me parece que es me parece que es el Mesías. Ya empezó a sentir algo que nunca había sentido. Me parece que es el hijo me parece que es este. Y empezó a predicarle a toda Samaria, porque cuando vos recibís a Cristo en tu corazón, mamita, papito, hijo, hermano, amigo, pastor, pastora, cuando lo recibís de verdad, no parás de predicar. Y dice que toda Samaria se convirtió.
Y dice que todo el pueblo se... ¡Ay, qué lindo, eh! ¡Qué lindo! Y en este tiempo el Señor está preparando esas samaritanas, esas mujeres que van a ir y no le va a importar y van a decir, yo era esto y vos me conocés lo que yo era. Pero un día conocí a Jesús y me cambió la vida. Y van a levantar a hombres samaritanos que van a levantar a otros cuando estén tirados, como el buen samaritano. Hombre que no le importó a este hombre, vio a una persona tirada y lo levantó. Porque el Señor está queriendo servirse de ese tipo de personas. Que amen, que tengan compasión y que reconozcan que un día el Señor los perdonó, que ellos se arrepintieron y que les cambió la vida. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Y a su nombre. Poderosa la palabra. Y yo me lo imagino a Jacobo, porque después Juan se transformó en el discípulo del amor. Claro, se tuvo que arrepentir. Pero esa pruebita que le trajo el Señor, anda a Samaria a ver cómo. Y de allá vino, le dijo, esto no va. Y se lo sacó. Y fue perfeccionando a los siervos. Y los fue perfeccionando de manera que estos hombres se transformaron en verdaderos discípulos del Señor. Amaban como amaba Él. Predicaban como predicaba Él. Y cuando el Señor subió a los cielos, quedaron ellos. Y predicaron, y formaron iglesias, y levantaron discípulos. Y levantaron hasta hoy. Y en este tiempo el Señor va a levantar de la misma calidad y del mismo calibre personas que hayan recibido esa salvación tan hermosa que es aceptar a Jesús como Señor y Salvador y decir, yo era esto y el Señor me cambió. Yo estaba en esta condición y el Señor me cambió. Y vengo a invitarte para que recibas a este Jesús que me cambió a mí, que cambió mi casa, que cambió mi familia. Y a su nombre. Dios va a levantar samaritanas y va a levantar samaritanos, hombres que no tengan vergüenza de predicar la palabra, mujeres que no tengan prejuicio de decir que Jesús las salvó. Y a su nombre, qué poderoso el Señor. Porque de eso se trata, que en este tiempo tengamos en cuenta en lo que es el arrepentimiento. Son cosas que todos los días tenemos que practicar, porque el Señor está cada día más cerca. Cada día se siente más cerca, las señales están cada día más cerca. Los poderosos del mundo se están juntando porque no van a poder contener cuando Él llegue. No van a poder ver, ese va a ser un gran acontecimiento, mi hermano, cuando vos y yo seamos levantados en el aire y los demás, los que no aceptan, los que hacen lo contrario, van a quedar en este lugar. Pero vos y yo que un día fuimos rescatados de la misma muerte, ese amor que Jesús nos va a rescatar y nos va a sacar de este lugar. ¿Sabe por qué? Porque en la palabra dice en el libro de San Juan, están en el mundo, pero ya no pertenecen a este mundo. Vos y yo ya no pertenecemos más a esta tierra. Pertenecemos a un lugar celestial. Dale un aplauso fuerte al Rey. Y a su nombre. ¿Cómo se ve predicando ahí en su barrio? En la esquina. ¿Ve? Por el medio de los muchachos. Están esperando una palabra. Están esperando que alguien les dé un abrazo. Amén. Están esperando. Sí. Yo te invito a que te pongas en pie en esta noche. La transformación de Jacobo y de Juan fue tan grande que el Señor sacó todo el odio, sacó esa muerte que estaba dentro de él.
esos deseos de matar de Juan, de destrucción, se los sacó y formó una persona en la cual la llenó de amor. Por eso es él es el discípulo del amor.